Bienvenidos una vez más a Camino a la Maternidad. Hoy vamos a conocer juntos una nueva ya amiga de la casa porque hemos compartido 2 minutos antes de la entrevista y ya me cae fantástica. Una amiga de la casa quiere venir a hablarnos de endometriosis, un tema que se ha hablado muchísimas veces, que sabemos permanentemente que hace falta hablar de este tema, porque es algo que muchas veces interrumpe la maternidad, muchas veces nos está trayendo muchos problemas y no sabemos ni qué es. Y cuando nos lo dicen nos asusta, nos suena algo muy tétrico y peligroso. Entonces, bueno, para esto, para aclararnos dudas, para relajarnos y para a la vez darnos herramientas, hoy tenemos a Sandra Maximino, que es una nutricionista muy, muy especializada en esto y que viene hablando, tratando y cabalgando este tema hace mucho, mucho tiempo. Así que vamos a dejar como siempre que ella se presente. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Hola, Camino a la Mili. Maternidad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Escuchaba la presentación y sí, literalmente, si bien se habla mucho de situaciones relacionadas a la salud reproductiva, como puede ser la endometriosis, tenemos que tener en cuenta que las personas no somos una patología o un diagnóstico, ¿no? Somos un todo. En determinadas mujeres, la endometriosis puede darse con mucha sintomatología clínica y en determinadas mujeres no existe la sintomatología clínica. Entonces, es muy difícil a veces de entender, ¿no? O los médicos mismos no dar en una tecla del diagnóstico, porque pasa esto de que tengo factores diferentes según cada caso. ¿Qué es la endometriosis? Bien, Porque nos suena un mundo, cuando te dicen tenés endometriosis, la gente no sabe qué es la endometriosis. la endometriosis es. Yo di por sentado que ya todos sabían, porque la endometriosis es el crecimiento de tejido endometrial fuera del endometrio. Puede ser en diferentes ubicaciones y eso es lo que da que una persona tenga distinta clínica a otra. Ese crecimiento de tejido endometrial fuera del endometrio eh, sigue el ciclo ovulatorio del tejido endometrial. Y cuando ese tejido está en otro lugar, por ejemplo, en una trompa de falopio, en un ovario o en un intestino, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Cuando en el ciclo de la mujer, cuando ese ciclo no fue fecundado, ese endometrio habitualmente se cae. Eso es lo que en nosotras genera la menstruación, porque cae, digamos, vía vaginal. Pero cuando yo tengo un foco endometriósico latente, activo, por ejemplo, en intestino, cuando es mi ciclo, ese foco endometriósico también cae, también sangra. Y eso es lo que, pero no va a ningún lado, ¿se entiende? Está en el intestino. Entonces, eso es lo que genera el cólico, el dolor agudo, el pinchazo como una aguja, esa situación inhabilitante. Es porque el organismo tiene que trabajar en reabsorber esa sangre y ese tejido endometriósico que está fuera de lugar. Entonces, la endometriosis es tejido endometrial que crece fuera del endometrio y que tiene actividad hormonal funcionante como el endometrio. Entonces, en cada ciclo de la mujer va a estar condicionando, ¿no? En función de dónde estén esos focos. Perfecto. Entonces, ahí, una vez que tenemos esta situación, una persona dice, tengo dolores muy fuertes o no puedo gestar o lo que sea. ¿Esto es hereditario? ¿Podemos consultar a nuestras madres si lo tuvieron? ¿Es algo que no, que se da? ¿A cada uno se le puede dar o no? ¿Cómo podemos saber un poquito si tenemos o no endometriosis? ¿Cómo es el primer paso del acercamiento a esto? Es decir,
puede ser que tenga endometriosis? ¿Qué es lo que nos puede dar una alarma? A ver, la endometriosis es una patología estrógeno dependiente y autoinmune, ¿sí? Es decir, yo tengo una predominancia estrogénica en mis laboratorios y es una patología que está mediada por el sistema inmune. Es el propio sistema inmune el que la genera. Esto es importante decir porque muchas veces va de la mano a otras autoinmunes. Es decir, si yo no tengo el antecedente literal de endometriosis, pero tengo el antecedente de un Hashimoto, por ejemplo, o tengo el antecedente de una celiaquía, o yo misma soy celíaca, por ejemplo, todas las patologías que tienen una correlación con el sistema inmune van a tener una cierta susceptibilidad. Y en relación a cuál es el origen o yo cómo puedo sospechar, si tengo clínica, así como estamos describiendo, que está directamente relacionada a mis ciclos, esa clínica, yo puedo sospechar de que haya esta situación. Si yo busco embarazo y ese embarazo no llega, pero tengo este famoso y poco feliz diagnóstico de esterilidad sin causa aparente, ¿sí? También puedo sospechar de esta situación, donde los focos no estén en un lugar que me generen tanto dolor y sin embargo yo tener la patología, ¿sí? Si es hereditario literalmente, o cuál es el origen, la ciencia no termina de encontrar el porqué. Obviamente estamos trabajando, se trabaja en eso a nivel investigación, a nivel global. Está clarísimo que en una mujer con endometriosis hay una predisposición génica, hay un ambiente, es decir, no es solo la genética, sino la epigenética. Epigenética quiere decir, el concepto de epigenética es todo aquello que está por sobre la genética. Es decir, yo puedo tener un antecedente génico, pero con mi rutina, mi alimentación, mi ritmo de vida, mi estrés, hacer que ese gen se exprese o hacer que ese gen se calle. Entonces, de cierta forma, la epigenética tiene más valor que la genética. Entonces dijimos, yo voy a partir de una base genética con el refuerzo de la epigenética y después, dentro de mi rutina, yo voy a tener factores condicionantes que hacen que la endometriosis pueda darse. Está comprobado en las mujeres que tienen el diagnóstico que hay una menor capacidad de detoxificación de los químicos. Entonces, cuando yo tengo una menor capacidad de detoxificación de químicos, la forma en la que vivimos, a la cual estamos expuestos por químicos permanentemente, hay ciertos químicos que tienen una función de disrupción endocrina, es decir, son químicos que entran a nuestro organismo, sean la comida, sean los plásticos, sea en el agua que tomamos o los ultraprocesados que consumimos, y esos químicos irrumpen la función hormonal. Una mujer que no tiene esta patología tiene la capacidad de que su sistema detoxificador elimina de forma más efectiva esos disruptores endocrinos. Está comprobado que en las mujeres con endometriosis hay una menor capacidad de depuración de esos tóxicos. Entonces, si yo voy sumando patas, digamos, me voy encontrando con que tengo la epigenética, la genética, la exposición a químicos, y la otra pata fundamental es la alimentación. Si vos me dejás, Meli, yo tengo acá atrás abierto un plan que uso para cualquiera de mis pacientes con endometriosis, que lo que te quiero mostrar es un gráfico, ¿sí? ¿Lo puedo intentar abrir? Claro, Acá, claro, compartilo, así lo vemos. ahí Ujú. está. Fíjense, digamos, este gráfico, esto es un plan cualquiera de mis pacientes. Yo lo que quiero que vean es que en este gráfico están todas las posibles cosas que confluyen en esa endometriosis, que es el factor inflamatorio a nivel sistémico en el organismo de esa mujer, la carga genética o autoinmune, la menor capacidad de detoxificación y la predominancia estrogénica. Esto, si yo en cierta forma lo puedo, así como está planteado en rojo, a ver, que ustedes vean que del mismo modo está la posibilidad o todo eso yo lo puedo cambiar. ¿Cómo? Haciendo una alimentación antiinflamatoria, reforzando mi barrera intestinal y mi sistema inmune, haciendo una mayor concientización del uso de los disruptores endocrinos y de los químicos a los que estoy expuesto, y haciendo una disminución de mi carga estrogénica en relación
a por lo menos mis alimentos, ¿sí? Entonces, lo que quiero que vean es que tiene solución, digamos, no tiene una cura definitiva, pero que en el tratamiento la mejora es radical. Cuando yo tengo en cuenta todos estos aspectos, tiene una mejora fundamental. Entonces, si vengo acá, a ver así, ahí estamos. Lo que yo quiero que se entienda es que no es una única cosa lo que necesitamos abordar en el tratamiento de la endometriosis. Dijimos que el tema de la inflamación es fundamental. Y cuando hablo de la inflamación, no es solo la panza inflada. La mujer con endometriosis tiene la característica de que lo que le pasa es a nivel sistémico, es en todo el cuerpo. Entonces, esa comunicación hormonal y demás inflamatoria va mandando esa inflamación intestinal, va mandando al cerebro los mensajes de lo que está pasando a nivel interno y el cerebro va dando las respuestas a eso. Pero se hace como un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Entonces, lo primero que tengo que hacer es una alimentación antiinflamatoria. ¿Para qué? Para que baje ese nivel de citoquinas inflamatorias y de mala comunicación entre mi sistema endocrino y mi sistema inmune y mi cerebro. Entonces, cuando tengo que hacer una alimentación, básicamente ahí es donde se me asustan. ¿Por qué? No se trata de sacar, sacar y sacar y sacar y sacar. No podemos generalizar, dependerá el hábito de cada una y por eso las consultas son individuales, pero sí saber que hay cosas que decididamente agreden a mi barrera intestinal. La primera es el consumo ultraprocesados. Todo lo que viene en paquete, paquetito, bolsita, bolsita, bolsita de bolsita, y hasta incluso vas a la verdulería y te venden el choclo envuelto en papel film, no tiene ninguna lógica. A ver, yo tengo que desandar esta propuesta de la industria alimentaria e ir a las raíces, a las bases, que mi alimentación sea lo más real posible. Las frutas que consiga, en la estación que consiga, en el medio en el que yo viva. Tampoco me sirve vivir en un país súper frío y estar consumiendo papaya. Claramente eso tiene una huella de carbono extraordinaria y no tiene sentido por más buena que sea la papaya. Entonces, yo lo que siempre digo, coherencia. Alimentos reales, muchas frutas, muchas verduras, sin plásticos. El plástico transmite toda esa carga de disrupción endocrina al alimento. Entonces yo como un alimento creyendo que está bien porque no tiene una percepción organoléptica y en definitiva es un alimento que está contaminado. En las mujeres con endometriosis esa capacidad de toxificación de químicos es reducida. Entonces, cuanto más ultraprocesados consuman y más paquete consuman, más trabajo tiene su organismo en depurar esos químicos. Cuanto más interrumpida esté la función hormonal, más grave va a ser la endometriosis. Entonces, primera medida, sacar ultraprocesados. Segunda medida, tengo que recuperar mi barrera intestinal. ¿O qué cosas agreden mi barrera intestinal? Fundamentalmente el gluten, las harinas, digamos, refinadas, blancas, ¿sí? El azúcar, los edulcorantes, porque acá tenemos un súper tema que es que me sacan azúcar y me ponen edulcorante. Los edulcorantes, la gran mayoría, son una mala palabra. Por suerte, ahora la OMS salió hace muy poquitos días a tener un manto de piedad en relación a esto y declararlo. Porque los edulcorantes son tan químicos que el daño que estaban haciendo era todavía peor al consumo de azúcar. Entonces, entender que los químicos en la mujer con endometriosis son un arma de doble filo. Entonces, puedo usar algún tipo de endulzante, pero siempre en línea de lo natural. Puedo usar alguna stevia que no tenga químicos asociados. Entonces, una stevia que viene con sucralosa, que viene con sacarina o que viene con ciclamato, no me sirve de nada. Necesito una stevia que cuando dan vuelta el envase diga ingredientes, 2 puntos, solo estebiócidos. Ahí voy. Eso puedo llegar a usar. Si no, infusionar y hacer reducciones a través de la hoja naturalmente stevia. Y si no, usar o dátiles, o pasas, o coco, o bueno, otro tipo de alimentos que me permitan un cierto sabor dulce. Pero lo más importante es la reeducación a bajar el umbral de dulzor que necesitamos.
Los edulcorantes no hacen más que cada vez la vara más alta y cada vez elevar más esa papila gustativa que necesitamos un dulzor cada vez más saturado. Es lo que pasa con los edulcorantes. Llega al cerebro el sabor a lo dulce, pero no llega el hidrato de carbono. Entonces no como edulcorante, pero el cerebro sigue buscando qué comer. Entonces termino comiendo cualquier otra cosa que tiene hidrato de carbono, termino comiendo mucho más, aunque no consuma azúcar. Entonces, en esto nada, hay que hacer una reeducación, ver en cada caso, pero lo ideal es bajar el dulzor de las cosas porque el azúcar es lo que más inflamación genera a nivel intestinal. Y el otro que dijimos es los alimentos de origen animal, y en esto no quiero endemonizar a los alimentos de origen animal, sino simplemente entender que en la mujer con endometriosis yo tengo una síntesis, una predominancia estrogénica. Si yo le sumo los estrógenos de los animales, mi predominancia estrogénica se suma los estrógenos del animal y termino haciendo picos estrogénicos o que esa predominancia estrogénica se sobreexprese y por lo tanto el crecimiento de los focos endometriósicos es cada vez mayor. Entonces, cuando yo hablo de una alimentación antiinflamatoria, antiestrogénica, tengo que cuidar, no es que la mujer tiene que ser vegetariana, pero sí tengo que cuidar la calidad de las proteínas de origen animal que incorporo. Y si yo a esto le sumo que la mujer, por ejemplo, que son el 99,9% de mis pacientes, están buscando embarazo, yo no puedo prescindir de vitaminas tan significativas como la B12, por ejemplo, o como todo el grupo B, B12, B9, B6. Entonces, en esos casos, bueno, vemos hasta qué punto, según el grado de diagnóstico de endometriosis y los focos activos que esa mujer tenga, vemos hasta qué grado hacemos un trabajo fino y vemos hasta qué grado sacamos alimentos de origen animal o sostenemos determinada selección de alimentos de origen animal. Sin duda, lo más inflamatorio es la carne roja. Entonces, yo a veces puedo conservar, por ejemplo, huevo y pescado y sacar carne roja, como un ejemplo práctico, ¿no? Voy a estar reduciendo un montón los estrógenos de la vaca y del pollo, quizás que son los más manipulados a nivel industrial, y sí puedo conseguir huevo orgánico más accesible, por ejemplo. Entonces ahí voy a tener menos carga estrogénica. O sea que desde la alimentación yo tengo que lograr esa alimentación antiinflamatoria, en lo posible libre de gluten, reemplazando por harinas de mejor calidad, sacando azúcares y siendo muy cuidadoso con el aporte de alimentos de origen animal, que va a depender en cada caso cómo es su alimentación y cómo son sus laboratorios. Si yo tengo una madre anémica o una mujer que quiere gestar y está anémica de base, y bueno, tendré que hacer suplementación del grupo B, por supuesto. ¿Mm? ¿Dónde está el principal problema de esto? Lo social. El principal problema de esto es sábado a la noche, me junto con amigos. ¿Y qué Claro, como? claro. Entonces, ahí hacemos reeducación, que el ir con la vianda desde casa no va. O sea, somos seres sociales, somos seres que tenemos una vida, que necesitamos hasta incluso de esa conexión con los demás. Jamás voy a prescribir que alguien vaya con su tupper a una situación social. Es al revés, es organizar la alimentación social desde el punto de vista de decir, che, podemos juntarnos en casa, podemos cocinar esto, podemos traer lo otro. Si no es viable, ese día comeré lo que hay, siempre eligiendo el mal menor, mientras lo importante es que cuando yo vuelvo a mi casa y vuelvo a mi rutina, el 90% de mis días sea con la alimentación específica a endometriosis. La inflamación sistémica de bajo grado va a ser infinitamente menor. Entonces, no pongamos el foco en la limitante de lo social, al revés. Lo social, disfrutemos de lo social, que ya bastante difícil es cuando tenemos diagnósticos adversos. Si yo llevo el tupper con otra comida, gatilla que todo el mundo pregunte, se meta, opine, la pase como el traste, esté toda la noche hablando de mi diagnóstico y no de disfrutar. Entonces, eso lo dejamos de lado. Si yo organizo mi alimentación, tengo diversidad de frutas, verduras, legumbres, pescados,
proteínas de alto valor biológico, mis laboratorios están bien, mis focos endometriósicos están controlados y tengo una calidad de vida razonable, que el sábado me coma una pizza no va a ser mortal. El tema es cuando yo todos los días de mi vida no llego y como una pizza, un panificado, un sándwich, manoteo la última, abro la alacena y saco todo conservas, que todos esos conservas tienen disruptores endocrinos, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. La calidad de los alimentos es más importante en endometriosis, o las elecciones de esos alimentos son más importantes que algún día no poder salir de esta norma o de esta regla. Bueno, y entonces, en este camino, Sandra, cuando uno se plantea hacer un cambio de alimentación porque sabe que es lo importante para gestar, muchas mamás, y son muchas en Latinoamérica, en Europa y en todo el mundo, a veces se plantean como, bueno, pero ese cambio alimenticio se va a salir carísimo. No me puedo permitir hacer ese cambio porque es algo para gente que tiene dinero. ¿Esto es así o no es así? ¿Cómo se puede plantear esto? Bueno, primero, Melina, yo tengo la convicción de que hay que analizar cada caso, ¿eh? No se puede generalizar. No obstante, yo puedo hacer una alimentación antiinflamatoria eh, con un poder adquisitivo menor o con un poder adquisitivo medio o alto. ¿De qué va a depender? Y de la selección de alimentos. Por ejemplo, el arroz es un cereal que es antiinflamatorio. Ahora, no, digamos, si yo, por ejemplo, estoy acostumbrada a usar fideo, que tiene un montón de gluten, para la endometriosis es contraproducente. Si yo tengo más recursos económicos, puedo ir a la dietética y comprar un fideo de cale, de legumbres, de garbanzos. Pero si yo no tengo ese recurso económico, puedo reemplazarlo directamente por garbanzos. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero que se entienda es que en todas las esferas yo voy a tener siempre mejores opciones. Entender qué es lo que pasa en mi cuerpo es lo que va a determinar que mis elecciones de alimentos sean mejor o no. Es decir, que no tengan miedo a hacer un cambio por una cuestión económica, porque yo, por ejemplo, en el hospital trabajo con gente que tiene muy bajos recursos económicos y sin embargo, siempre se pueden introducir mejoras. Así no sea perfecto, siempre se puede pensar en mejorar. Y por otro lado, acá pateo un poquito el tablero y sin que nadie se me enoje del otro lado, pero a veces no tengo determinado dinero, por ejemplo, para tal o cual alimento, pero después, no sé si vale decir marcas, mejor no. Después compro una gaseosa, lo voy a generalizar así. Entonces, o un chocolate X, no voy a decir marcas, pero a ver, ¿dónde está esto? Es que la gratificación o el sistema de recompensa a mí me lleva a que yo pueda comprar, quizás poner mayor dinero en un X chocolate, pero porque me da gratificación. Pero no quiere decir que ese chocolate sea barato, o sea, económico. Si yo gasto en una determinada gaseosa, por ejemplo, claro, no voy a gastar ese mismo dinero en una berenjena. Pero no es que la berenjena sea cara, es que la berenjena no me da ninguna gratificación a nivel cerebral. Entonces el cerebro tiene esto de una selectividad, que la industria se aprovecha de eso para generar alimentos que generen gratificación a nivel cerebral. Pero guarda con esto porque en esto que yo les contaba, ¿no? De la comunicación, eje intestino-cerebro, es donde si yo tengo mal educado mi cerebro me induce a que yo siga perpetuando hábitos nocivos. Cuando yo me empiezo a cuidar y empiezo a ver que estoy mejor y estoy menos inflamada y me siento más activa y tengo más rendimiento laboral y tengo sobre todo menos ira, menos chinche y trato a la gente mejor y todas esas cuestiones emocionales, es porque estoy sacando químicos de mi cuerpo, ¿sí? Y ahora si me dejas, voy a tratar de, ahí vamos, amplié la foto para que se vea mejor, compartir una imagen de qué pasa en mi intestino cuando yo tengo una alimentación basada en ultraprocesados, creyendo, por decir de alguna forma, que es más económica o que es lo que está a mi alcance. ¿Qué es lo que pasa internamente?
Y saber que una alimentación antiinflamatoria no es nada del otro mundo, es simplemente una alimentación centrada en frutas, en verduras, en legumbres y para de contar. ¿Dónde sí radica la diferencia? En el tiempo de manufactura de esos alimentos. ¿Eh? La inmediatez de que todo sea procesado y que todo sea listo, a yo tener que procesarlo. Yo siempre les planteo a todas las mujeres que trabajan conmigo esto de a dónde quedó mi prioridad de autocuidado, ¿no? Si todos trabajamos, eso es inevitable, pero, y en los tiempos que corren, más, Claro. pero si yo no tengo una hora, aunque sea por fin de semana, para procesar mis verduras, para hervir mis legumbres y ponerlas en el freezer para que después en la semana me sea viable, claramente estoy teniendo un problema, pero no es un problema de la hora que me implica la cocina. Es el problema de la escala de valores donde estoy poniendo mi propia salud, ¿sí? Entonces, bueno, esto tiene detrás un montón de otros aspectos, por eso nunca trabajo sola, siempre trabajo con psicólogos, con todo un equipo, pero que se sepa que yo voy a necesitar esta prioridad. Y ahora les voy a mostrar esta imagen que a muchos los va a hacer reflexionar, ¿eh? Cuando en este primer segmento, digamos, es como que si yo agarro un pedacito de mi intestino, lo corto a la mitad y lo amplío, ¿eh? El intestino es como una manguerita. Esta manguerita tiene toda esta forma circular que por fuera están estas células grises que se ven acá, una al ladito de la otra, que forman esa manguerita. Esos son los enterocitos, son mis células intestinales. Entre ellos, si todo está sano, la unión es así, súper, súper, súper estrecha. ¿Por qué? Porque eso es lo que evita la comunicación entre mi intestino, la parte de adentro de mi intestino, y mi torrente sanguíneo. Es decir, que las cosas que yo como, si no están mal o cualquier situación, no pase a mi torrente sanguíneo para que yo no enferme. Por eso que las uniones son así, súper, 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 súper ajustadas. Cuando yo como una alimentación diversa, sin harinas o sin tanta harina, sin ultraprocesados, sin exceso de azúcares y todo lo demás, yo tengo habitualmente que mis interocitos están bien firmes, tengo después estos pelitos, que es el ribete del cepillo por donde se absorben los nutrientes, después tengo esta capa de moco, que es la que aísla el contacto de mis microorganismos con mi medio interno. Estos microorganismos que yo veo acá, tengo de todo. Tengo microbiota benéfica y tengo microbiota patógena. ¿Dónde radica la cuestión? En el equilibrio entre ellos. La microbiota es súper importante y otro día tendríamos que hablar de eso porque tenemos para horas de hablar de microbiota, no es la idea. La idea es esto, es que yo necesito de ese equilibrio. ¿Qué es lo que pasa cuando como muchos ultraprocesados, mucha comida rápida, mucha comida de delivery, mucha comida de ya, mucha comida de paquete, esa que viene ya todo listo y pongo un minuto en el microondas y ya está, y todo lo demás? Sumo todos los factores en ese tipo de alimentación que dañan a mis microorganismos benéficos. Entonces, se produce un desequilibrio, lo que llamamos disbiosis intestinal. Esa disbiosis intestinal y ese tipo de alimentación rica en harinas, rica en azúcares, ricas en grasas, alimenta solo selectivamente a los patógenos. Esos patógenos son proteolíticos. ¿Qué quiere decir? Tienen la capacidad de romper ese moco. Entonces, fíjense que antes acá pasaba uno cada tanto y yo lo tenía controlado. Y en este escenario, donde yo ya no tengo capa de moco, los patógenos se desarrollan muchísimo más porque están sobrealimentados y obviamente juntos son multitud, vienen a atacar. Todos de a muchos son guapos, ¿no? Esto es así. Entonces, todos de a muchos se vuelven más agresivos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ese sobrecrecimiento de población microbiana patológica, lo que hace es que esa pérdida de capa de moco hace que esas uniones que antes eran así, ahora se vuelvan así. Es decir, ese colador que yo veo ahí entre medio, ese colador es lo que está haciendo que no solamente los patógenos, sino las toxinas, los químicos que como y todo lo demás, pasen a torrente sanguíneo. Esto que estoy viendo acá, que es que pasa a torrente sanguíneo, implica que mi sistema inmune esté todo el tiempo luchando
contra esos patógenos para yo no enfermar. ¿Qué es lo que pasa con el sistema inmune cuando está tan exacerbado? En general, en cualquier mujer genera problemas, pero más aún en una mujer con cualquier patología autoinmune, sea un Hashimoto, sea una celiaquía, sea un lupus, sea una endometriosis, que ese sistema inmune esté todo el tiempo exacerbado por la permeabilidad intestinal, hace que el sistema inmune se vuelva más reactivo todavía. Entonces yo empiezo con un autoinmune y termino a lo largo de la vida con 5, si no hice las cosas bien. Si yo tengo el diagnóstico de un autoinmune, sea cual fuera de todas las que mencioné, ya está, es suficiente para entender que tengo que sanar mi barrera intestinal para no seguir enfermando. Lo bueno es que todo esto se rehabilita, digamos. Si yo vuelvo a una alimentación saludable y todo lo demás, mi microbiota se restablece, los patógenos se vuelven a su raya, mi moco se restablece, mi permeabilidad intestinal disminuye, mi sistema inmune deja de agredirse. ¿Por qué es tan importante entender el sistema inmune cuando estoy buscando embarazo? Porque si yo tengo un sistema inmune que está acostumbrado a pelearse con todo el mundo, sin importar quién, todos estos que se filtran son enemigos. Entonces mi sistema inmune está acostumbrado a estar con la ametralladora cargada para defenderse de quien sea. Cuando viene la fracción del ADN paterno, que es distinta a la mía, en un embrión, sea en un embarazo natural, o sea en un tratamiento, en una ICSI, en una FIP, en lo que sea, hay una fracción de ADN que no me es propia. Hasta incluso si es gametos donados o gametos propios, no importa. Hay una fracción de ADN que no me es propia. Entonces, si mi sistema inmune está tan exacerbado que ataca a cualquiera, a mí me puede dar todo bien desde el laboratorio, desde el papel, pero yo hago la transferencia o tengo relaciones en mi día pico, si fuese natural, y no quedo. ¿Qué es lo que pasa? El sistema inmune está tan acostumbrado a luchar contra todo el mundo que ataca esa posibilidad. También ataca a ese embrión o a ese esperma con una calidad diferente a la mía. Entonces, entender que yo necesito de mi sistema inmune tranquilo, relajado y que no esté exacerbado y que mi alimentación es la base de esto, es ampliar las posibilidades a la salud reproductiva. Y en esto no hace falta tener el diagnóstico de endometriosis, nos trasciende a todas como mujeres. Tener la capacidad de reproducirnos hoy por hoy no es tan fácil, porque en la forma en la que vivimos hace que todos estos mecanismos estén alerta. ¿Y por qué es que están alerta? En realidad porque la naturaleza es sabia, están preservando a nuestra especie de la forma en que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, implica una cierta reflexión al respecto y a decir, bueno, si quiero ser mamá, estas mínimas cuestiones tienen que estar más en orden, ¿no? Entonces, lo bueno es que estamos a tiempo de cambiar. Pero es bastante más complejo que lo que a veces creemos, ¿no? Que 2 más 2 es 4, día pico, tengo bla, bla, o transferencia y ya, y no quedo. Bueno, Es porque hay un muy montón de otros complejo, factores. es muy complejo, o sea, es imposible no sentirte reflejada en casi todo lo que has dicho, porque nos pasa, o sea, ¿a quién no le pasó, a quién no le pasa lo que estamos viendo, ¿no? Claro, claro que nos sentimos El reflejadas. otro día hablaba con mis alumnas de facultad y una me decía, ellas son muy chicas de edad, ¿no? Tienen 22, 23 años, y me decía, yo no estoy buscando embarazo, Sandra, pero mi hermana que tiene 30, una de mis alumnas me refería a esto, ¿no? Pero mi hermana que tiene 30 está buscando y yo te puedo asegurar que no tiene la menor idea de todo esto. Y le digo, bueno, que haga una consulta. Y ella me decía, sí, pero ella fue al ginecólogo. Sí, pero claro, pobre, ella fue al ginecólogo. El ginecólogo le dijo, toma 3 meses de ácido fólico, deja de cuidarte y ya. Es como bastante más complejo, ¿no? Es entendernos como mujeres, es respetar nuestro cuerpo, es respetar nuestro ciclo. Saber que siempre puede haber dificultades, ¿sí? No, no es que vaya a ser fácil, ¿sí? Pero que también hay solución a esas dificultades. Entonces, creo yo que si tenemos la convicción de el deseo de ser madres, bueno, a algunas el camino no será más grato, a otras no nos fue nada grato,
pero llegamos a eso, a pesar de las dificultades, ¿no? Entonces, el Ahora, mensaje es ese. la verdad que creo que es súper, súper importante porque lo has hecho muy claro de cómo esto nos afecta en la maternidad, ¿no? En este camino a la maternidad. Y si quieres, te invito a que nos cuentes tu camino, porque yo estoy convencida en este canal, trabajamos mucho desde la historia personal, porque así entienden por qué lo decís, ¿no? ¿Desde dónde lo hablas? Porque muchas veces a la gente le parece como, bueno, pero para Sandra es muy fácil porque ella es mamá, seguro que no le pasó, mirá lo flaquita que es, porque sabes que todo esto viene así, ¿no? Entonces, estaría bueno que vos cuentes un poquito tu camino, si Bueno, quieres, voy a te tratar de invitamos. dos cosas. Primero, no llorar y segundo, resumir, porque es complicado. Llorar, A ver, llorar es terapia, así que no pasa nada. no, a ver, yo era nutricionista desde antes de tener la voluntad de ser mamá. Estaba casada ya hace muchos años y llegó un momento que mi marido me fue muy concreto. Me dice, mira, Sandra, yo este año voy a ser papá. Si es con vos, sería lo ideal, y si no, será con otra. Pero yo voy a ser papá, porque yo siempre postergaba, postergaba, postergaba en esto de la carrera, el trabajo, bueno, fue tan tajante que, bueno, hablé con mi ginecóloga y le dije estrictamente el planteo que no iba a poder ser papá con otra, iba a tener que ser papá conmigo, así que ¿qué hacíamos? Entonces me dice, bueno, mira, San, no te preocupes, vamos a hacer los análisis, todo el tema, bla, bla, bla. Digo, todo perfecto. Me dice, lo más probable es que no quedes embarazada fácil porque tenés 37 años. O sea, eso fue cuando empezamos a buscar. Digo, mirá, Ceci, yo te soy sincera, mi marido quiere ser papá ahora, pero yo tengo que terminar mi maestría, tengo, qué sé yo, tengo, tenía 260 millones de preocupaciones laborales antes. Digo, no puedo quedar embarazada en este momento. Mi maestría era en otra ciudad, me implicaba viajar, me implicaba mucho desgaste físico, económico, en fin. Me dice mi ginecóloga, Sandra, tenés 37 años y no vas a quedar embarazada fácil, olvídate. Hacé todo, empecé a buscar y bueno, en fin. Para hacerla corta, en el primer ciclo yo quedé embarazada. A lo cual, lejos de alegrarme, para mí era algo que era inviable. Bueno, después nada, pasó, lo asimilé, dejé mi maestría momentáneamente, no seguí viajando, bueno, en fin, con la desgracia de que tuve la única emergencia obstétrica que es incompatible con la vida de la mamá y con la vida del bebé, que no se puede prevenir, que es que en semana 27 tuve desprendimiento total de placenta. Y ahí es donde voy a tratar de no llorar. Eso hizo que mi hijo, Santi, nazca con 6 meses y 980 gramos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí todo cambió. Fue, para hacerla corta, todo cambió. Cambió el deseo de mi marido de ser padre, pasó a ser guerrero padre. Mi propia visión de la maternidad idealizada se destruyó por completo en 15 minutos. 15 minutos que nos separaban de la vida o de la muerte, digamos. Si yo seguía en esa situación, yo me moría por una hipovolemia y mi hijo se moría claramente inútero por no tener oxígeno. Así que ante ese escenario me hicieron la cesárea de urgencia, la cesárea más violenta y más de todo lo que pueda ocurrírseles, que no lo voy a contar. Y bueno, yo estuve 3 días hasta que me pude reincorporar porque perdí tanta sangre que me tuvieron que hacer muchísimas transfusiones y bueno, todo eso. Así que estuve todo ese tiempo sin ni siquiera ver a mi hijo, sin ni siquiera ver si todo lo demás. Eh, para hacerla corta, Santi salió ileso de todo eso. Tengo un hijo maravilloso que no tiene ningún tipo de secuela. Vivimos 3 meses internados en unidad de cuidados intensivos neonatales, eh, donde, bueno, la vida fue ese paréntesis. Imagínense que yo me preocupaba por una maestría, terminé internada en neo 3 meses de mi vida, donde todo lo demás dejó de ser importante.
No me Y importa bueno, más. después de todos los especialistas, después de todos los diagnósticos de que iba a quedar secuelado, de que iba a quedar ciego, de que iba a quedar discapacitado, de que, bueno, después de todo eso, mi hijo es maravilloso, es una luz, no tiene ninguna secuela y bueno, implicó muchísimo trabajo porque yo la hago corta, pero implicó especialistas, terapia ocupacional, implicó 2 años hasta que a él le dieron el alta de millones de cuidados y de montones de cosas. Y eso hizo que mi visión de la maternidad cambie totalmente. Entonces yo dije, bueno, a ver, yo me dedicaba a esto, pero con otras formas, ¿no? Cuando me tocó la que me tocó, dije, bueno, esto tiene que servir para algo y entender que somos seres humanos que atravesamos situaciones complejas y la idealización y los estereotipos no sirven para nada. Y me empecé a dedicar solamente a la salud reproductiva con esta experiencia. Y bueno, obviamente, después de todo eso, mi marido no quiso nunca más ser padre. O sea, tanto que rompió con ser padre, se le agotó en una primera experiencia un poco heavy. Y no quiso saber más nada. Entonces, cuando a mí se me había pasado el miedo y cuando todo, yo quería tener otro hijo y él no quería saber nada. Entonces, el planteo fue al revés. Che, yo este año voy a tener un hijo, si no es con vos no importa, pero voy a tener un hijo. Y que sí, que no, que estás loca, que qué sé yo, que todo lo que vivimos, la cuestión es que vuelvo a quedar embarazada. Él no quería en ese momento porque estábamos en plena pandemia de COVID, ¿sí? Entonces, bueno, era todo un tema que no se sabía ni para dónde íbamos como humanidad con el COVID. La cuestión es que, bueno, yo quedé embarazada tan rápido que no se pudo ni enterar. Aquí que estaba todo bien, cuando voy al control de semana 12 el bebé había detenido su crecimiento. No había latidos. Así que otra vez, otro duelo, todo esto, y esto de que mi marido atrás me decía, te dije, ya, tenés 39 años, sos vieja, bla, bla, basta, listo, tenemos un hijo maravilloso, ya está, deja hinchar. Bueno, que sí, que no, 39 no, ahí tenía 40. Tenés 40 años y bla, 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 bueno, listo. La pasamos tan mal porque encima en ese contexto él no podía entrar a la clínica, yo no podía salir, yo estuve sola hasta que lo expulsé, bueno, todo un contexto COVID traumatiquísimo. Dejamos que pase el tiempo y después, en un determinado momento, voy a hablar con mi ginecóloga de vuelta y le digo, che, Ceci, mira, entre lo que nos pasó con Santi y lo que pasó con el otro bebé, ya está, no sé, ligame las trompas, hacemos algo, no, no quiero transitar más duelos en relación a esto. Bueno, empezamos a hacer todo el estudio, qué sé yo, y me dice, Sandra, me dice, yo te tengo que contradecir, o sea, no te voy a poder ligar las trompas, ni te voy a poder poner un DIU, ni nada, porque estás embarazada. Así que bueno, hoy tengo una hija maravillosa que se llama Sara, donde el embarazo de Sara fue un regalo si quieren creer en Dios, de Dios, si quieren creer en la energía, si quieren creer en el... Porque la verdad que quedé embarazada de Sara con 42 años, naturalmente. Tuve un embarazo maravilloso. Sara llegó a la semana 41 de gestación. Es una gorda divina, donde, bueno, nada, nos devolvió paz, nos vino a sanar todas las heridas que teníamos en relación a la maternidad y a la paternidad, por supuesto. No es la mochila de una nunca, siempre es la mochila de a dos. Y bueno, nada, hoy tengo 43 y una nena de 1 año que es una dulce, es una maravilla. Entonces, bueno, entender un poco esto de que a veces es necesario cerrar determinados procesos, tener determinados duelos, eh, estar en equilibrio, digamos, cuando yo había logrado que todo mi demás sistema se estabilice, cuando me había dedicado a mi deporte favorito y cuando había vuelto a hacerme espacio para mí y a todo eso, sin ni siquiera buscarla, llegó Sara. Entonces, bueno,
si algo les sirve es que no se condicionen estrictamente a si tengo 39, 38, 35 o 41. O sea, hoy por hoy, tomar eso no en la edad biológica, digamos, no en la edad del DNI o del documento, sino en la edad biológica de cada una, y sentirse lo más plenas posible en la que nos toque. Y de ahí en más voy a tener más posibilidades de ser madre. Esa es mi experiencia personal. De Bueno, algo sirve, muchísimas porque gracias. Claro que sirve. Mira lo que estás haciendo, claro, claro que sirve. Sos una mamá del cielo y de la tierra, como decimos nosotros. Tenés un hijito estrella y tienes dos acá, dos luchadores, dos que vinieron a... Todos los niños nos vienen a cambiar la vida. Y a ti, cada uno de tus tres hijos te vinieron a cambiar la vida. tal Obviamente se cual. entiende que quieras hacer este peregrinar de profesión y todo en relación a ayudar a tantas mamás, porque lo que estás diciendo hoy, lo que nos estás contando aquí, altruistamente, gratuitamente, para todas las mamás que por ahí no tienen los recursos de ir a un nutricionista o por ahí tienen los recursos pero no se animan porque tienen miedo de todo lo que les puede cambiar o significar, le estás dando una gran luz con tu historia, con tu vida, con toda la información que nos estás brindando, así que gracias, muchas, Bueno, muchas gracias. no, no, gracias a vos por contactarme. Y bueno, yo no soy gran subidora de contenidos a redes porque no tengo tiempo, o sea, claramente, porque entre 3 trabajos y 2 niños es difícil. Pero si alguna tiene alguna inquietud o cualquier situación, sepa que me puede buscar en Instagram, me puede escribir y tarde o temprano yo contesto, ¿sí? Entonces, no importa que estén en el otro lado del mundo, da igual, mientras uno tiene la vocación y la intención de generar estas redes de contención, que sepan que del otro lado o en diferido, pero estoy. Así que bueno, les dejo un beso grande y bueno, ojalá sume. Muchísimas gracias, claro, claro que suma, claro. Además, yo creo que todas las dudas que tenía, todas las preguntas que me había armado las ha explicado muy bien, muy fácil, muy concretamente, así que te agradezco un montón, un montón, un montón todo. Creo que es información súper, súper valiosa. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, Meli, un gusto y seguimos en contacto. En una de esas después seguimos. Sí, 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 sí. Bueno, Un besito.